por la imagen y lo cortamos, pero es más agradable, ¿no? Tenemos entonces, de una forma muy breve, me voy a referir a este problema, ¿no? De que tenemos leyes, tenemos instituciones, pero tenemos unos agentes de la justicia, unos funcionarios estatales que manifiestan, en este caso de Reina, es clarísimo, ¿no? Una incomprensión, una animadversión y una franca manifiesta antipatía, ¿no? Con relación a las personas no solamente pobres, pero también tan importante como pobres, no blancas. A alguien que no, que francamente y explícitamente no pertenece al mundo del blanco, del europeo, que está fuera de la europeidad, fuera de la occidentalidad. Esto hay que tenerlo, hay que nombrarlo también. Es fundamental nombrar el racismo, porque también existen principios, ¿no? En Naciones Unidas, como es el principio de la discriminación positiva. O sea, estar entre iguales no significa simplemente darle a las personas los mecanismos del intérprete, etcétera, sino activamente invertir la desigualdad. Invertir la desigualdad significa aplicar el principio de la discriminación positiva. Y para el principio de la discriminación positiva, ¿no? Que como concepto está en el vocabulario de los derechos humanos, es necesario hablar de la raza. Porque está formulado para discriminar positivamente, de manera a invertir la desigualdad histórica de todos aquellos que son no blancos. Invertirla mediante acciones claras de beneficio a esas personas discriminadas por encarnar, por su raza, por sus trazos físicos, corporales, su lengua, etc. La posición del colonizado, la posición de aquel cuyos espacios vitales han sido tomados, conquistados, apropiados por el proceso de conquista y colonización. La historia está por detrás. El horizonte histórico nunca puede ser deletado de nuestras, borrado, apagado de nuestras consideraciones en el presente. El presente está montado encima de una escena histórica que marca a las personas de una determinada forma o de otra. En el caso de Reina, eso es claro, porque no podemos explicar no solo la incomprensión. La incomprensión es una cuestión inmensurable, ¿no? La incomprensión hacia la lengua en que habla, a los gestos que hace. Pero lo que no podemos, a su pudor, que es un pudor característico, ¿no? De las mujeres en general, todas nosotras, y en particular de algunas sociedades que tienen rituales de pudor. Esto es algo objetivo, pero lo que no podemos entender sin colocar esa escena en un tiempo histórico, en una historia particular, que es la historia de la conquista y la colonización, de la racialización para la sujeción, para la subordinación y para la extracción de valor y la reducción de valor de las personas y de sus productos y saberes. Eso no lo podemos comprender, que es la antipatía de la juez. El juez que está haciendo ahí, el tribunal que está haciendo ahí, está reproduciendo la racialización de Reina y de los suyos y de sus hijos. Es una dimensión racial lo que explica lo que sucedió ahí. Entonces tenemos una sociedad entera que no tiene espejo, que no tiene un vocabulario, un léxico para ponerle nombre a las formas de tratamiento, ¿no? Que son habituales, ¿no? Y que penalizan a las personas que están marcadas como reina por su género y por su raza. Es fundamental nombrar esa desigualdad que tiene esas características para poder entonces
cambiar la sociedad, cambiar la sensibilidad, la piel ética de una sociedad que no sabe nada o sabe muy poco sobre sí misma, en especial los jueces, ¿no? Todos aquellos funcionarios responsables por el absurdo que ha sido la manera en que Reina fue tratada. La idea de hacer una pericia para saber si ella es indígena es absurdo, es un absurdo que está tan fuera inclusive de una lógica banal, de una lógica simple. No es ni siquiera necesario la OIT, la 169 de la OIT, para decir que la autoadscripción, que la autoatribución de pueblo, de a qué pueblo se pertenece, es necesaria. No es una cuestión ni de legalidad, es una cuestión de lógica. Si la persona no habla la lengua en que es juzgada, estamos de nuevo en 1492, en el 1500, cuando la gente era obligada a curvarse a una religión de la cual no entendía nada de lo que, o sea, no entendía nada de lo que se les estaba diciendo. No entendían ni la lengua en que esa religión se les estaba imponiendo, y tenían que curvarse y ser bautizados. Es lo mismo, volvimos 500 años. Esos jueces están 500 años atrás en la historia. Entonces, ¿cómo se los decimos? ¿Cómo nosotros entonces juzgamos esos jueces? Juzgamos esa justicia, esa cárcel, esos policías, esos agentes estatales. Es necesario que la sociedad pueda juzgarlos en base a su anacronismo histórico gritante. No es que son, digamos, están fuera del amor, feministas, no, están en el 1500, el propio juicio que está sometido, es impresionante. Entonces, por eso, cuando nos reunimos, yo no logré la cara a las expositoras anteriores, porque está un poco nublado, pero nos reunimos con las dos abogadas de la Comisión por la Memoria y con Karina un día, por San Telmo, y yo les propuse que hagamos un tribunal de conciencia para el caso Reina y para uno de los casos más que tienen las mismas características, y que ese tribunal de conciencia, que no es otra cosa que una especie de ritualizado, juzgar la justicia en Argentina. O sea, eso sería eficiente, ponernos para las personas, porque manifiesta simpatía con una persona que representa un lado importantísimo de la humanidad, el lado racializado como los blancos, para extraer de esa población, de esos pueblos, trabajo no remunerado y valor no reconocido. Entonces, eso es lo que les propongo, como conversamos aquel día. Organicémonos. Yo infelizmente trabajo aquí en Brasilia, a veces puedo ir, a veces no. Pero, ¿por qué no armamos un tribunal de conciencia, un scratcher ritualizado, que se llame Juzgar la Conciencia en Argentina? Eso les propongo. Juzgar la justicia, no sé si me equivoqué, la verdad. Juzgar la justicia en Argentina. Hagamos sus criterios, digamos por qué, y juzguemos a esos agentes estatales que no tienen humanidad suficiente e inteligencia suficiente como para cumplir con sus funciones. Y mucho menos tienen instrucciones periodísticas. Eso es lo que les propongo. Se congeló la imagen. Muchas gracias, Rita. Si querés mantenemos la telefonata, así puedes escuchar lo próximo intervento, ¿ok? ¿Cómo? No te escuchamos bien ahora, van a seguir las otras dos intervenciones y si querés mantenemos la conversación para que puedas seguir escuchando. Okay.
Natalia. Bueno, mi nombre es Natalia Ojeda. Primero quiero empezar por una historia de vida que compartió una alumna del primer año de la carrera de Sociología del INCUSAM. INCUSAM es el centro universitario que tiene nuestra universidad en José León Suárez. Como ella está detenida y no puede estar acá con nosotros, quiso mandar su historia de vida para que ustedes la conozcan. Así que voy a empezar por esto. Había una vez una mujer llamada Manuela, quien había tenido una hermosa infancia con una buena educación inculcada por sus padres, con valores, costumbres y respeto. En su adolescencia disfrutó de la vida rodeada de amistades. Le gustaba disfrutar de la vida, salir a bailar, compartir momentos con amigos, con la familia, padres, hermanas, sobrinos. Una vida, como quien dice, sin rollos. Ingresó a la Policía Federal, en cual era su sueño, ser parte de esa institución. Le dedicó la mayor parte de su tiempo a acostumbrarse en distintos sectores y gracias a su buena conducta. Ariel había sido en su adolescencia parte de su pasado, fueron novios. Pero después de muchos años volvió a ser parte de su vida. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos, pero él había cambiado, ya nada era igual. Él utilizaba siempre una frase: te corté las piernas, que hasta ese momento resultaba ser graciosa para ella, sin darse cuenta que esto era el comienzo del maltrato. Y así fue. Con el tiempo perdió su vida social, amigas, salidas con compañeros de trabajo, y hasta parte de su trabajo en la realización de eventos, porque estos se llevaban a cabo por la noche. En la comisaría era donde pasaba y prefería pasar la mayor parte del tiempo, porque sabía que el regreso era un futuro incierto. Recibía llamadas de Ariel durante todo el día, donde tenía que explicar cada uno de sus movimientos, la hora de salida del tren en retiro, para poder ser controlada su llegada. Levantarse a la mañana para ir a trabajar era su rutina, como así también maquillar los moretones del día anterior para que nadie pregunte, y si así era, sus contestaciones solo eran mentiras, golpes con algún mueble o una caída en la ducha. Tuvo tantos episodios de maltrato, desde ser arrojada desde un auto andando, como quien descarta una bolsa de residuos, recibir una cornisa adentro o fuera de un boliche, Juan Patovica entre bandas, y sin que nadie intente impedirlo, hasta ser pateada en el piso sin poder levantarse en posición fetal, solo cubriendo su rostro, quizá para no perder un diente o para cuidar su nariz, ya que había sangrado en varias oportunidades por golpes de puño. Solo su cuerpo y su cabeza quedaban al descubierto. Era mirarse al espejo y pedirle a Dios solo fuerzas para poder seguir adelante, dejando que el destino se encargue de cómo y cuándo terminaría todo. Hoy, del otro lado de las rejas, tratando de alguna manera de sobrevivir en este lugar, donde hasta las mismas mujeres que se encuentran compartiendo el encierro por distintas razones, la juzgan tan solo por haber llevado puesto un uniforme, sin entender quizá que seguramente ellas también fueron maltratadas en sus vidas. En esos momentos de soledad, que no siendo esta soledad absoluta, escuchando llaves y candados de fondo, vuelven las preguntas una y otra vez. ¿Es lo que me merezco? ¿Seré culpable de las acusaciones que recibía por parte de Ariel? ¿Qué grado de agresividad tendré para que él reaccionara? ¿Seré yo la agresiva? ¿Cuántas preguntas y respuestas? ¿A quién condenaron? ¿A quién juzgaron? ¿A la mujer maltratada o a la mujer policía? Bueno, Manuela está detenida, ya más de 5 años lleva detenida, su acusación es homicidio, agravado por el vínculo y agravado también por su situación de funcionaria pública, en este caso pertenecía a la Policía Federal. Digamos, lo que a mí me gustaría plantear, digamos que el caso de Manuela, que es una estudiante nuestra de la universidad, es uno, entre otros casos de los que suelo ver en mi recorrido por cárceles fundamentalmente federales, en este caso es de una cárcel de San Martín, pero es, digamos, uno de entre muchos casos, las chicas lo deben saber mejor que yo, donde las condenas, o sea, si bien mi conocimiento conozco a estas mujeres ya en las cárceles y en muchos casos condenadas,
he leído los testimonios de sentencia y hay muchas mujeres condenadas a perpetua, a prisión, a 25 años de prisión. En el caso de Gabriela lleva 5 años, me había planteado que tiene unos 10 años, una condena mayor a 10 años de prisión. Y donde lo mejor que le puede pasar a estas mujeres condenadas, digamos, esta es la cara de la otra cara de la moneda, ¿no? Mujeres, si bien todas las mujeres que llegan a las cárceles, la mayoría atravesó situaciones de violencias y de abusos durante sus infancias, durante sus adolescencias, con su familia propia, con su familia de origen. Sin embargo, digamos, esto se hace muy patente y muy claro en el caso de las mujeres que mataron a sus parejas masculinas y en el caso de las mujeres que mataron a sus hijos o que están acusadas de estos delitos. Entonces, digo, lo mejor, ¿no?, entre comillas, que le puede pasar a estas mujeres es una emoción violenta, ¿no?, como para reducir la pena. Pero lo que yo veo es que es cómo la justicia saca de contexto la vida de esa mujer para poder, en el mejor de los casos, aplicar una emoción violenta y que la pena se pueda reducir. Y en el peor de los casos, aceptar una prisión perpetua o condenas de 25 años. En relación al planteo de acá de las compañeras sobre los cambios que se necesita hacer en el Poder Judicial adhiero a todo lo que se ha propuesto y planteo también un poco abrir el juego al sistema penitenciario. Digo, mientras siga habiendo mujeres condenadas y o procesadas en situación de encierro, necesitamos también acompañar este pedido de modificación del sistema judicial con la modificación del sistema penitenciario, en el sentido, digo, no sé, imagino formación para el personal penitenciario o algún refuerzo en relación a la situación o control de la situación de convivencia de las detenidas en las cárceles, y esto también lo deben saber ustedes mucho mejor, y sobre todo las mujeres que han matado o que están acusadas por los homicidios de sus hijos, que sufren una estigmatización extrema y mucha violencia. Digo, no es raro en las cárceles que aparezca una detenida, una interna, muerta, colgada de su celda, acusada de infanticidio por acción u omisión del sistema penitenciario. Eso no lo sabemos, o sí, pero por eso necesitamos una intervención. Las mujeres que están detenidas sobre todo las que están detenidas por el homicidio de sus hijos, acusadas del homicidio de sus hijos, sufren discriminaciones de todo tipo y no solamente por la institución o por la omisión de la institución, sino por las propias detenidas. Entonces, sumaba, digamos, a esta cuestión de la reforma del sistema judicial, ciertas reformas al sistema penitenciario, ¿no?, como una consecuencia tal vez inevitable hasta tanto, digamos, se pueda resolver la cuestión de fondo, ¿no? Bueno, esa es mi intervención.